Dios es uno, pero también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un misterio que ha desconcertado a creyentes y teólogos por siglos. ¿Cómo puede el Creador ser tres y al mismo tiempo uno solo? Un misterio tan profundo que ha dejado perplejos a los teólogos durante siglos. Hoy te invito a sumergirte en el debate más cautivador de la fe cristiana. La Trinidad, tres o uno. En un instante, visualiza un triángulo perfecto, cuyas tres aristas se unen en un solo vértice, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Acaso esta imagen no revela un mensaje oculto, un llamado a contemplar la unidad en la diversidad divina? Prepárate para un viaje en el que la historia, la teología y la revelación se entrelazan, invitándote a descubrir cómo lo abstracto se vuelve palpable en el misterio inefable del Dios Trino. Desde los albores de la humanidad, el anhelo por comprender lo divino ha impulsado a los creyentes a adentrarse en los misterios de la creación. La doctrina de la Trinidad, ese concepto que postula la existencia de un solo Dios en tres personas distintas, ha sido fuente de asombro y controversia. A lo largo de la historia, este tema ha generado debates intensos, tanto en los salones de las universidades como en las asambleas de las iglesias, dando lugar a discusiones que, lejos de socavar la fe, han profundizado la comprensión del misterio divino. En los primeros tiempos de la Iglesia, la idea de un Dios trino se gestaba en medio de interpretaciones de las Escrituras. Los textos sagrados, en su riqueza y complejidad, albergaban insinuaciones de esta realidad. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santificador aparecían en pasajes llenos de simbolismo y poder. Las palabras de San Juan, al afirmar que el Verbo se hizo carne, y la descripción del Espíritu como el Consolador, dejaron entrever una comunión tan íntima que desafiaba toda lógica humana. Así, desde los primeros días del cristianismo, los fieles se encontraron ante una paradoja que, en lugar de generar dudas, encendió la llama del asombro y la reverencia. El desarrollo teológico de la Trinidad no fue inmediato, sino que se forjó a través de intensos debates en los que la razón y la fe se enfrentaron y, a la vez, se complementaron. Durante los primeros concilios ecuménicos, como el de Nicea y el de Constantinopla, los padres de la Iglesia se reunieron para aclarar las ideas que circulaban entre los creyentes. Estos encuentros no fueron simples discusiones académicas, sino batallas espirituales en las que se defendía la verdad revelada por Dios. Los debates se centraban en la naturaleza del Hijo y del Espíritu Santo, cuestionando si sus orígenes y su esencia podían, en efecto, ser consustanciales al Padre. Los teólogos, armados con las Sagradas Escrituras y guiados por la iluminación del Espíritu, afirmaron que, si bien existen tres manifestaciones divinas, la esencia de Dios es única e indivisible. Este planteamiento, lejos de ser una abstracción, se traduce en la experiencia de una fe que reconoce la complejidad de la divinidad sin renunciar a la unidad suprema del Creador. Las controversias surgieron, naturalmente, cuando las mentes humanas intentaron encerrar en conceptos finitos la infinitud de lo divino. Algunos herejes, con el afán de simplificar lo incomprensible, propusieron interpretaciones que fragmentaban la divinidad, reduciendo a cada persona a un papel secundario. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha defendido con firmeza que cada una de las tres personas es plenamente Dios, y que la unidad se encuentra en el único ser divino. Esta doctrina, que se revela como un misterio inagotable, invita a los creyentes a aceptar que la verdad divina trasciende la capacidad de la razón humana, siendo la fe el puente que nos conecta con lo eterno. En este sentido, la Trinidad se convierte en un símbolo de la perfección y la comunión, una representación de la diversidad que, lejos de dividir, enriquece la esencia de Dios. Para ilustrar este misterio, los maestros espirituales han recurrido a representaciones abstractas que ayudan a visualizar lo inefable. Imagina un río que, al dividirse en varios afluentes, nunca pierde su identidad, sino que cada uno de sus cauces refleja la pureza del origen común. Así es el Dios Trino, tres manifestaciones que fluyen de una única fuente de amor y poder. Otra imagen poderosa es la del Sol,
cuya luz se dispersa en un arco iris de colores. Cada matiz es distinto, pero juntos forman la manifestación completa de la luz. Estas analogías, aunque imperfectas, invitan a la reflexión y a la meditación profunda sobre la naturaleza de lo divino, recordándonos que los misterios de la fe se manifiestan en formas que superan nuestra lógica terrenal. La historia de la Trinidad se halla entrelazada con momentos cruciales en la formación de la identidad cristiana. Durante la época de las persecuciones, cuando la Iglesia se encontraba al borde de la extinción, el consuelo y la fortaleza derivaban precisamente de esta doctrina. Los mártires, al abrazar la verdad de un Dios trino, hallaron en ella una fuente inagotable de esperanza, sabiendo que su sufrimiento se unía al amor del Padre, la redención del Hijo y la guía del Espíritu Santo. La Trinidad, en este contexto, se transformaba en un escudo protector contra las fuerzas del mal y en un faro de luz en la oscuridad. Así, en medio de la adversidad, los cristianos aprendieron que la complejidad del misterio divino es una invitación a la confianza absoluta en el plan soberano de Dios. Con el advenimiento de la Edad Media, la reflexión sobre la Trinidad alcanzó nuevas dimensiones. Los filósofos y teólogos, dotados de una fe ferviente y de un intelecto agudo, se sumergieron en el estudio de los textos sagrados y en el análisis de las tradiciones orales. El pensamiento escolástico, con figuras como Santo Tomás de Aquino, exploró las profundidades del misterio trinitario, buscando armonizar la razón con la revelación. En sus obras se evidencia un esfuerzo titánico por explicar cómo tres personas pueden coexistir en perfecta unidad, sin desvirtuar la esencia de Dios. Estos estudios, lejos de desmerecer la fe, ofrecieron a los creyentes argumentos sólidos que fortalecieron la convicción de que la Trinidad es una realidad inexplicable y, a la vez, una manifestación tangible del amor infinito del Creador. No obstante, a pesar de los avances teológicos, la doctrina de la Trinidad ha permanecido como uno de los temas más polémicos y enigmáticos dentro del cristianismo. Incluso en tiempos modernos, surgen preguntas que parecen desafiar las explicaciones tradicionales. ¿Cómo se concilian las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin caer en el error de atribuirles identidades separadas? ¿Es posible que en el misterio de la Trinidad se oculte una lección sobre la unidad y la comunión que trasciende toda división? Estos interrogantes, lejos de poner en peligro la fe, abren un espacio para el diálogo y la reflexión profunda. Los debates contemporáneos invitan a mirar más allá de las etiquetas y a comprender que el misterio trinitario es, ante todo, una invitación a experimentar la grandeza de Dios en toda su plenitud. En el corazón de este debate se encuentra la comprensión de que la fe no se rige únicamente por la lógica, sino por la experiencia personal y la revelación divina. La ciencia, por más avanzada que sea, no puede desentrañar en su totalidad el enigma de la Trinidad, ya que éste pertenece al reino de lo trascendental. Para el cristiano devoto, la revelación de un Dios trino no es un obstáculo, sino una fuente de inspiración que reafirma la omnipotencia y el amor del Creador. La doctrina de la Trinidad se presenta, entonces, como un puente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo material y la realidad espiritual, recordándonos que en el abrazo de tres se encuentra la esencia inmutable de un único Dios. Los debates en torno a la Trinidad han servido también como un llamado a la humildad intelectual. Reconocer que el misterio divino supera la comprensión humana implica aceptar que hay verdades que se revelan solo a través de la fe. Cada intento de explicar lo inexplicable es en última instancia un acto de amor y de búsqueda de la verdad. Así, los teólogos y los fieles se unen en la certeza de que el misterio de la Trinidad no es un enigma para ser resuelto, sino una realidad para ser vivida y adorada. La diversidad de opiniones y las interpretaciones variadas son, en este sentido, un reflejo de la riqueza infinita del amor divino, que se manifiesta en formas que trascienden los límites de la razón. Las representaciones artísticas y simbólicas a lo largo de la historia han intentado capturar la esencia de la Trinidad. En la arquitectura de las catedrales góticas, en los vitrales que filtran la luz en colores sobre las piedras antiguas,
En las esculturas que muestran tres figuras entrelazadas en un solo ser, se puede vislumbrar la belleza de este misterio. Cada obra de arte, concebida con devoción, es un testimonio de la fe inquebrantable que impulsa a los creyentes a adentrarse en el misterio de lo divino. La imagen de un círculo perfecto con tres segmentos, o la representación de una paloma que se funde con la figura de un hombre, son ejemplos de cómo lo abstracto se convierte en un lenguaje que habla directamente al alma. Estas manifestaciones simbólicas invitan a meditar en la unidad esencial del Creador, a reconocer que, aunque nuestras mentes limitadas no puedan comprender plenamente la magnitud del misterio, nuestros corazones pueden abrazar la verdad revelada. En el devenir de la historia, el debate sobre la Trinidad ha logrado trascender las barreras del tiempo y la cultura. Desde los orígenes del cristianismo hasta los tiempos contemporáneos, este enigma ha sido objeto de estudio en universidades, seminarios y en los hogares de los fieles. Las discusiones en torno a la unidad y la diversidad de la divinidad no son meramente debates académicos, sino diálogos que invitan a la introspección y a la renovación espiritual. La Trinidad, en su misterio, actúa como un espejo que refleja la complejidad de la existencia humana y la infinita capacidad del amor divino para abarcar todas las dimensiones de la vida. El testimonio de los santos y mártires, quienes enfrentaron la adversidad con la convicción de pertenecer a una comunidad regida por el amor trino, sigue siendo un faro para las generaciones futuras. En sus escritos y en su sacrificio, se puede percibir la profunda certeza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en perfecta armonía para guiar a la humanidad hacia la salvación. Esta experiencia vivencial del misterio trinitario, que se traduce en actos de compasión, perdón y renovación, invita a cada creyente a sumergirse en la contemplación de un Dios cuya grandeza no conoce límites. La fe en un Dios trino es, por tanto, una invitación a vivir en comunión, a reconocer que en la diversidad de sus manifestaciones se esconde la unidad perfecta del amor eterno. A lo largo de los siglos, la reflexión sobre la Trinidad ha inspirado a innumerables poetas, músicos y artistas, quienes han encontrado en este misterio una fuente inagotable de inspiración. Las sinfonías que elevan el espíritu, las pinturas que capturan la luz en formas impensables y las palabras que tratan de describir lo inefable, todas convergen en el intento de expresar la grandeza de un Dios que es, al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu. Estas expresiones artísticas no buscan agotar el misterio, sino más bien invitar a la meditación profunda y a la apreciación de que la divinidad se manifiesta en cada aspecto de la creación, en cada latido del universo y en cada acto de amor que brota del corazón humano. El diálogo entre razón y fe, entre tradición y revelación, sigue siendo el motor que impulsa la búsqueda de respuestas sobre la Trinidad. Los debates teológicos actuales, lejos de ser meros cuestionamientos intelectuales, se transforman en oportunidades para fortalecer la fe y profundizar en el conocimiento del misterio divino. Cada argumento, cada reflexión y cada interpretación son parte de un proceso continuo de descubrimiento, en el que la certeza de que Dios es inmutable se entrelaza con la invitación a explorar la infinita sabiduría del Creador. En este camino, la Trinidad se revela no como un acertijo a descifrar, sino como una realidad vibrante que anima a los creyentes a vivir con esperanza y a rendir culto a un Dios cuyo amor trasciende todas las barreras del entendimiento. En el silencio de la contemplación, cuando la mente se aquieta y el corazón se abre a lo divino, emerge la verdad inmutable. El misterio de la Trinidad es la manifestación suprema del amor de Dios, una unión perfecta de tres en uno que desafía toda explicación terrenal. Es en este enigma que encontramos la fortaleza para creer, la inspiración para amar y la certeza de que, más allá de las preguntas y las controversias, la fe se sostiene en la única verdad eterna. Que la imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo iluminando nuestro camino nos recuerde siempre que, en la unidad de lo trino, reside el misterio sublime que nos conecta con la fuente inagotable de vida y esperanza.